Buenos días, buenas tardes, buenas noches, familia del DAB Español. Habla Roberto con la lección número 12 y la última lección sobre nuestro estudio de las doctrinas fundamentales, siempre basada en Hebreos 6. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y hoy estamos en la segunda parte de los juicios y el juicio eterno. Ahora, como mi costumbre, quiero repasar la última lección cuando hablamos de los varios juicios. Como hay dos resurrecciones, hay dos juicios finales. Uno para los justificados, los justos que son justificados por Cristo, y otro para los condenados. El cristiano será juzgado, pero no condenado. Y esto tocamos. Hay juicios ya que no son juicios eternos, que tienen que ver con disciplina, con corrección, con castigo, pero no son juicios eternos. Muchas veces hay confusión sobre esto. El cristiano y la iglesia se deben juzgar a sí mismo para poder cumplir sus propósitos. Entonces, Pablo habló de esto y Jesús habló de esto también. Y enfatizo que no todo juicio es eterno. Muchos son para disciplinarnos. Y Dios hasta juzga a las naciones, que se ve en toda la Biblia. Hoy nos toca hablar sobre el juicio final. Eso es, sí, el juicio final. En el libro de Judas, versículo 6, solo hay un capítulo, dice: Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Entonces el juicio final tendría que ver con los ángeles caídos. Ahora, la Biblia no enseña salvación para los ángeles. Jesús derramó su sangre como humano para salvarnos a nosotros, pero los ángeles no tienen sangre y la salvación no es para ellos. Ni la última reconciliación de todos. Hay una doctrina falsa que a veces se propone por gente que no quiere ser responsable por su propio pecado. Es la salvación universal. No importa su vida ni su confianza en Cristo Jesús, al final todos van a ser salvos, pero la Biblia no enseña esto. Ok, el juicio final para los que no están en Cristo. En el mismo libro de Judas vamos a leer en el versículo 10, pero esos blasfeman de cuánta cosa no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fiera onda del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Mateo 13, versículo 41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos, justificados,
resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Marcos 9:43. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Apocalipsis 20:14 y 15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y como siempre explico a mis alumnos, la manera por la cual podemos inscribirnos en el libro de vida es confiar en Jesucristo como nuestro Salvador. Isaías 66:24. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Bueno, siguiendo, vamos a ver el trono blanco de Jesucristo. Y con esto otra vez Apocalipsis 20, pero esta vez en el versículo 11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Siguiendo. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esa es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, el libro de la vida se leerá. Algo que he mencionado en el DAB y siempre con mis chicos. El que nace solamente una vez, muere 2 veces. El que nace 2 veces, solo muere una vez. Entonces, el libro de la vida. Hay otras citas en la Biblia que hablan del libro de la vida. Filipenses 4:3 dice: Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Apocalipsis 3, versículo 5. Dice así: El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 13:8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Está hablando de los que están siguiendo la bestia. Sigamos. Apocalipsis 17:8. 7. El ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos.
La bestia que has visto era, y no es, y está para subir del abismo e ir a la perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era, no es y será. Hay mucho más, pero eso está en el estudio de Apocalipsis. Siempre en Apocalipsis, capítulo 20, versículo 12. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según su obra. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Yo sé que ya leímos esto, pero estoy en esto de presentar todos los textos que hablan del libro de la vida. Apocalipsis 21, versículo 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 22, versículo 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, ¿qué sabemos del libro de la vida? Bueno, lo que hemos mencionado, uno, cree en Jesucristo y su nombre se inscribe. Ok, el tribunal de Jesucristo. El tribunal de Jesucristo parece ser un juicio para determinar recompensa, no salvación. Y vamos a estar repitiendo algunas cosas, pero no se preocupen. Así soy yo, maestro, yo siempre repito. 2 Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, uno puede salir sin recompensa, pero su salvación siempre se guarda. ¿Cuáles obras sobrevivirán este juicio de fuego en el tribunal de Cristo? Juan 8:28. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Entonces, una obra que no sobrevive es obra motivada por la carne. La obra que sí sobrevivirá este juicio de fuego sería la obra motivada por Dios. Obras hechas en obediencia al Señor, sea grande, sea pequeña, en este juicio, en el tribunal de Cristo, para determinar la recompensa, las obras motivadas por Dios son las obras que sobrevivirán. Obras hechas por el poder de Dios y no el poder humano. Una vez más, Hebreos 11:6 dice así, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, obras hechas por medio de la fe en Dios sobrevivirán este juicio de fuego que leímos en 1 Corintios 3. Y ya leímos Juan 8, pero vamos a leer otra vez Juan 8, 28 y 29.
Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado el Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque Él que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Comparado con Hebreos 11:6, sin fe imposible agradar a Dios. Entonces Jesús siempre operaba en fe. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Entonces, para tener obras que no se quemarán, tenemos que levantar al Hijo de Dios y no trabajar por nuestra propia iniciativa. Ahora, esto se complica en una mente legalista, pensando, bueno, entonces, cuando me levanto, tengo que ver si Dios quiere que me bañe. No es nada de eso, estamos hablando de las obras del reino de Dios. Habla lo que el Señor habla. Siempre hacer solo lo que agrada al Señor. El creyente rendirá cuenta a Dios. Lo que vale es la fidelidad, no las obras grandes o pequeñas, la fidelidad y lo que es motivado por Dios. ¿Qué es la diferencia entre los dos siguientes casos? 1 Corintios 3:11. Versículo 11 hasta el 15. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, en este caso, uno construye sobre el fundamento correcto. Pero, Mateo 25:14, Jesucristo dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Entonces, un comentario, la fidelidad es importante, el trabajo es importante, el trabajo por medio de la fe. Y este hombre tenía fe porque el Señor le dijo que hiciera esto. 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabía que ciego donde no sembré, y que recojo donde no esparcí.
Por tanto debía haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dalo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado, y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en la tiniebla de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, 2 de los siervos eran fieles, pero uno no quería entrar en el servicio verdadero. Ok, para terminar, vamos a estar en el libro de Romanos. Principios del juicio de Dios. Romanos 2:2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Entonces Dios juzga en verdad. Versículo 6 del mismo capítulo. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesora para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El juicio de Dios es justo. Dios juzga justamente. Versículo 11. Porque no hay excepción de personas para con Dios. Dios juzga sin hacer acepción de personas. Versículo 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces Dios juzga aún los secretos del corazón del hombre. Este capítulo 2, sería bueno leerlo, todo el capítulo, para ver el justo juicio de Dios. Y Romanos 2, siempre en el versículo 12, dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Y el último versículo, Mateo 11, versículo 20. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Bethsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrá permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Mucho más que decir, pero todos serán juzgados según la luz que tenían. Y nosotros que tenemos mucha luz, Dios nos va a juzgar según lo que ya hemos recibido. Padre Dios, te damos gracias. Yo sé que no hemos tocado muy a fondo todas esas cosas que tienen que ver con el juicio final, pero Señor, por lo menos tenemos una base. Te honramos y te pedimos que tú nos ayudes a vivir por fe siempre
agradándole a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, que Dios los bendiga. Ha sido un placer hacer este estudio con ustedes. Yo sé que faltan muchos versículos y faltan algunas ideas, pero por lo menos tenemos una idea donde comenzar. Los amamos mucho, que Dios los bendiga.